Gracias por continuar con nosotros y gracias a la ministra Natalie Celi, que ya se encuentra en los estudios de Amazonas Quito. Ministra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, nosotros queríamos hablar sobre la forma de la aplicación de los nuevos impuestos y el impacto que iban a tener estos en un nivel social medio, un nivel social alto y también en algunos casos bajos. Pero sin embargo, a medianoche, por las cuentas de Twitter, iniciada por el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, pues el gobierno anuncia un retroceso. Entonces, ¿quién mejor que usted para que nos explique en qué nomás se retrocede y en qué no? Bueno, yo creo que es importante comunicar a la ciudadanía que esta reforma tributaria tiene un norte eminentemente pro ambiente y pro salud. Yo creo que uno de los mecanismos que requería tener pues mayor detenimiento, mayor reflexión es el tema de las fundas. Empezaré por explicar el tema de las botellas plásticas, María Josefa, porque yo creo que ese es un mecanismo muy interesante que sin embargo la información no ha fluido de manera adecuada a la ciudadanía. Yo le puedo decir que el tema de los 2 centavos para las botellas casi no es un impuesto, deberíamos llamarlo más como se conoce internacionalmente como un depósito redimible, porque el ciudadano, el consumidor puede tener un valor de rescate en el tema de la botella. Y aquí lo que estamos intentando es cambiar la conducta de los ecuatorianos para que no exista el abandono repetitivo que usted puede observar por falta de cultura, por falta de educación, y que realmente crea un problema ambiental, pero también para el turismo que tanto queremos promover. Estamos haciendo una campaña cuantiosa en el extranjero, se ha revelado ya nuestra marca país en 7 destinos importantes y necesitamos tener pues nuestros atractivos turísticos bien mantenidos. Es decir, hay un enfoque de cambio cultural. ¿Por qué digo esto? Se crea un incentivo para que yo como ciudadano pueda retornar mis botellas. Es cierto que ya existe una cadena de reciclaje, María Josefa, y queremos profundizarla, no queremos competir con el sector productivo, sino todo lo contrario. Esa ha sido una solución de mercado donde había reciclaje, donde el costo económico de la transformación digamos de las botellas, de los residuos sólidos, luego ha podido ser vendido como materia prima a la industria, en algunos casos también puede haber sido exportado. Pero pongo el caso, por ejemplo, de Muligno, o pongo el caso, por ejemplo, de Puná, a la cual viajo porque tiramos hacia allá porque estamos haciendo un proyecto productivo integral. Y usted podría ver alrededor de la isla Puná cómo hay la cantidad impresionante de botellas. Entonces, se están generando incentivos, yo le diría que casi no lo consideremos como un impuesto porque casi la mayor parte del valor de esos 2 centavos va a ser retornado al consumidor, y si no cambia ni alto, habrá alguien que por esos 2 centavos va a recoger esa botella. Es decir, también estamos creando un efecto importante de orden social en términos de mejorar la vida de aquellos que pueden recoger y con eso muchas veces salir de la pobreza. Entonces yo ese depósito no redimible lo defiendo y lo defiendo con todas las fuerzas porque creo muchísimo, y además es un mecanismo que ya se ha utilizado en el mundo. Mire, no estamos inventando aquí la pólvora, esto ya se hizo en los 70 en Estados Unidos, en los 80 en la mayor parte de los países europeos, con importantes resultados que podemos demostrarlos. Hay estudios que demuestran un gran impacto y cambio en la cultura de reciclaje. En el tema de la funda yo creo que sí hay que pensarlo muchísimo mejor porque era una medida solamente acotada a los supermercados, es decir, aquel supermercado que podía, utilizando los incentivos del Código de la Producción, cambiar de tecnología biodegradable. A mí me parece una medida interesante si estaba acotada a los supermercados. Sin embargo, ayer conversamos con la ministra Sion y con la ministra Viñada, quien le decía que cumplir esa norma de biodegradable es muy complicado en el país. Entonces, si ya se perdía esa opción de cambiarnos rápidamente y con profundidad a cumplir la norma de biodegradable, yo no le veía realmente ya el impacto, y hay que pensar en trabajo conjunto con el sector productivo, con la cadena de reciclaje, con los industriales plásticos. ¿Y por qué podemos hacerlo? ¿Por qué es complicado? ¿Por qué ese proceso sería complicado? Porque en tema de las botellas, de los plásticos, yo creo que todo el mundo va a aplaudir cualquier incremento económico. En eso estemos todos juntos. Sí, en eso yo creo que no hay discusión, creo que ahí estamos todos juntos. Me queda la duda de por qué usted y con sus colegas han llegado a la conclusión que el tema de las fundas y de las compras es complicado aplicarlas. Le cuento. En primer lugar, porque yo sí creo que el impacto es muy reducido si usted esa medida la se suscribe a los supermercados. Recuerde que al principio hay una confusión en si la medida se aplicaba también en tiendas, para todo medio de transportar, digamos, los alimentos. Me parece que las normas de biodegradables, hay inclusive una discusión en el mundo acerca de los químicos que se utilizan para poder conseguir ese
perfecto. Vamos a estudiar con más detenimiento. Yo creo que es importante sentarnos a estudiar con mayor detenimiento el tema de la funda y buscar medios para que se pueda fomentar mayor reciclaje, que es lo que reducir, reusar y reciclar. Yo creo que es importante, y con eso comprobamos que el fin de la propuesta no es recaudatorio. Si estamos viendo que el impacto ambiental no es el deseado, estamos con mucho gusto dispuestos a sentarnos a conversar para mejorar la propuesta. En eso coincide Walter Spurrier, que estuvo con nosotros hace un par de programas, diciendo que sí, que él veía también que el fin de esta política o de esta propuesta fiscal no era para recaudar dinero, porque el Estado, de acuerdo a los últimos presupuestos, tenía bastante o no necesitaba para lo que dice. Y también coincidíamos que esto iba dirigido a cambiar los hábitos y que la gente asuma ciertas responsabilidades, básicamente con el tema de salud, básicamente con el tema del medio ambiente. Y pero había hablando con esta apertura, ¿no? Sí. Porque si el objetivo es ese, tenemos que sumar esfuerzos para lograr que ese objetivo. Completamente de acuerdo. Yo creo que, como justamente también lo decía con Walter Spurrier, no hay quien diga a estas alturas del partido que fumar es bueno, que beber en exceso es bueno, y que tirar plástico a la playa es bueno. Los adolescentes, así que estoy completamente con la medida. Mientras más encarezcamos para ese segmento de la población, yo creo que la medida es oportuna, y la industria aceptada. Finalmente ha dicho, estamos de acuerdo, si es progresivo, lo vamos a aceptar. Pero hay algo que no concuerda un poco, o que concuerda de manera peligrosa, de acuerdo a algunos analistas, es el tema del impuesto sobre los autos, que aparentemente de lo que, y ahí sí quisiera que usted nos amplíe lo que quiso decir el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, impuesto verde se suspenderá. Bueno, yo estuve en una reunión ayer, Fernando también, y ambos somos tuiteros, así que revisé también sus tweets anoche. Lo que Fernando mencionó es acerca de la tarifa eléctrica para la costa, y ahí María Josefa le quiero decir, a través de la cuenta de Twitter, miles de ciudadanos costeños me habían expresado su preocupación acerca de que estaría mal establecido o mal hecho el cálculo, digamos, de lo que una familia clase media consume en Guayaquil, sobre todo en la época invernal, por efecto del consumo de los aires acondicionados. Entonces le planteamos esto al señor presidente, quien estuvo muy abierto a revisar si efectivamente esto es cierto. Claro, porque sería como injusto aplicar la misma regla cuando no somos iguales, porque no tenemos la misma necesidad, no tenemos el mismo clima. Bueno, lo que habría que determinar con claridad es cuánto consume una clase media, y esto hay que recordar que muchos los hábitos también de los costeños han cambiado. Yo me acuerdo cuando era pequeña tener un aire acondicionado casi ninguno, pero el costo de los aires acondicionados han bajado, y mucha clase media, y la temperatura del planeta también han subido. Entonces en la clase media es muy común que al menos se tengan 2 aires acondicionados o 3 aires acondicionados. Entonces el presidente personalmente revisó el cálculo que los técnicos le habían presentado, y se había contemplado en ese cálculo solo un aire acondicionado, digamos, ¿no? y de un split, que no, la clase media no todo el mundo tiene para tener un split. Entonces se hizo un recálculo, y el presidente consideró oportuno que para la costa en la época invernal se suba, digamos, la base de 500 a 700. Y además recordemos que entre 700 y 1000 es muy poco lo que se incrementa, digamos. Ahora, ¿cómo van a definir de qué mes a qué mes va a quedar definida el periodo? Eso sí ya no le puedo decir, María José, porque yo no vivo en Guayaquil, la gente me ha dicho, porque inicialmente se pensó de diciembre a mayo, que es lo que posiblemente se más o menos por ahí invernal. Ahora, dice el ministro, usted no vive acá, el calor es todo el tiempo, pero esta es la definición que el presidente hizo anoche de diciembre habría que recomendarle al presidente que escuche a la gente que vive aquí en Guayaquil. El presidente toma la decisión en base a lo que los técnicos le presentan, y en este caso los técnicos habían hecho un cálculo con ciertas consideraciones que realmente no se ajusta a lo que se considera ahora primero como clase media, de los cambios digamos de hábitos de los costeños, que obviamente han cambiado en los últimos 5 y 6 años. También recuerde usted que los aires acondicionados ahora hay más crédito, hay muchas más facilidades, claro, mucho más acceso a ciertas cosas. Casi todo el mundo tiene. Y el otro tema que nos queda pendiente es el tema de los autos, que hasta ahora todo como concuerda y todo va con la armonía del medio ambiente, pero el gravamen a los autos ya no Josefa, que la tengamos a usted entonces de defensora de los absolutamente, pero no solamente en eso, por favor, no solamente en esto, en algunas cosas, sino que
que lamentablemente siempre a uno se lo subraya por lo que no está de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Ministra, entonces, el tema de los impuestos sí nos queda como que no va con esa misma línea de protección del medio ambiente, porque no se va a gravar al auto que más pudiera dañar el medio ambiente, sino simplemente por la marca o por el lujo. María José, yo reconozco que los economistas decimos proxy como aquello que se más acerca a lo que uno quiere medir. Yo reconozco, y eso también lo estuvimos discutiendo ayer, que el que más consume gasolina no necesariamente es el que mayor contaminación ambiental genera. Existe, por ejemplo, en otros países, en Europa, un dispositivo que lo instalan en los autos para poder medir las emisiones ambientales. Sin embargo, sí recordemos que nosotros somos un país de renta media baja, de acuerdo a los indicadores del Banco Mundial, y sí es muy difícil tratar de ser verdes cuando aún todavía somos pobres, ¿no? Yo creo que es meritorio que nosotros queremos tener esta cultura de realmente proteger nuestro planeta para las siguientes generaciones, siendo todavía un país en desarrollo. Y yo creo que eso hace complicado la aplicación de la medida, porque lo que estamos tratando es de encontrar una variable que nos permita medir esas emisiones ambientales. Y yo estoy de acuerdo que probablemente el que más consume gasolina no necesariamente es la mejor variable ambiental, es la menos mala, es la que más fácil aplicación puede tener. Y ahí sí quiero ser nuevamente decirlo enfáticamente, esto no está para castigar el estilo de vida de nadie, ni es un impuesto al patrimonio, no tiene esa intención. Simplemente lo que se quiere hacer es poder generar nuevamente incentivos para que la gente reduzca su consumo de gasolina, que también además es subsidiada, pero no necesariamente el carro de mejor marca o más caro consume más gasolina, porque el auto o el vehículo que más daña el medio ambiente no necesariamente es el carro de lujo. Yo estoy de acuerdo. Un detalle más, usted lo debe saber mejor que yo, el carro o el vehículo que más daña el medio ambiente es el menos cuidado, el que tiene menos calidad de servicio, y necesariamente eso va en una clase media. Pero ahí no es el que más caro está, es el que más contamina, no. La relación que se ha hecho o la que se ha planteado es que el carro de mayor cilindraje es el que más consume y el que más paga. Yo estoy de acuerdo que esa relación no es perfecta. ¿Y por qué no se graba el combustible y no el auto? Bueno, porque el combustible tiene un efecto no deseado en los precios relativos de la economía. Esta reforma está acotada a mi ingreso personal, ¿verdad? Que yo tengo una reducción en función de lo que estoy consumiendo esa gasolina, estoy hipotéticamente contaminando más, porque sí acepto que esa correlación no es perfecta. En eso usted tiene la razón, y lo que las plantean tiene la razón. Y eso tenemos que decirlo con claridad. Lo que pasa es que no podemos encontrar otra medida que mida esas emisiones que sea más fácil de aplicar sin costos como estos dispositivos que existen en Europa, porque en Europa la medida ya tiene mucho costo. De otra manera, como no sabemos identificar cuáles son, vamos a los más caros. No a los caros, es que se quiere explicarlo, porque no coincide que los de mayor cilindraje son los más caros. Tiene razón. Por ejemplo, un carro del 92 puede estar más grabado por ese impuesto que un auto del 2008 o del 2010. Es que eso hay que mantener el espíritu de la reforma. Sí. No estamos queriendo grabar a los ricos, a los que se han esforzado por tener cada vez un mejor carro, o a los que ya tienen un carro realmente de lujo, porque un Porsche o un, qué sé yo, estos carros carísimos, bueno, es un carro de lujo. Yo estoy ahorita y sí estamos preocupados nuevamente por la clase media alta que se ha esforzado, que se ha endeudado por tener un... Los autos híbridos, por ejemplo... Pero primero, en el primer caso, estamos revisando si esa proxy es la mejor. Estamos revisando si esa variable es la mejor, si no existe otra que realmente mida de mejor manera las emisiones de carbono, porque al final lo que queremos es que los ciudadanos usen menos gasolina, emitan menos CO2 por un tema ambiental. Bueno, yo creo que el tema ambiental no está en discusión, creo que como objetivos todos estamos en aquello. Ahora, los híbridos. Esto es muy importante de dejar claro. Nuestra posición, y siempre lo hemos repetido, los carros híbridos, no importa el cilindraje, tienen que, después de muertos y heridos, después de aranceles, ICE, IVA, tienen que tener menor valor que los no híbridos. Esto es lógico, esto es lógico, es de sentido común. Los carros
híbridos contaminan menos, pero no pueden costar más pues que los híbridos. Entonces se tendrá que, yo creo que está así, me he revisado en detalle, ya pedí al ministerio que haga una comparación de todos los híbridos, desde los más baratos hasta los más caros, versus los no híbridos, corriendo las reformas que nos ha explicado el equipo económico. Pero el concepto, y esto lo hemos ratificado con el presidente anoche, es este, un carro no híbrido, un carro debe ser más caro que un híbrido, que obviamente contamina menos, por poco que sea, porque esa es otra discusión, ¿no, verdad? Mientras mayor es el cilindraje del carro híbrido, obviamente el efecto verde es muchísimo menor. Hay dos cosas que quisiera rescatar porque el tiempo ya se nos acaba y nos quedan algunos temas pendientes, pero regresando a todo lo que usted ha tenido la gentileza de compartir con nosotros, quisiera enfocarme en dos temas. Uno, en el tema de la salud, incrementar el costo de los cigarrillos, qué bueno, para que la gente tenga, llenos de buena intención, menos acceso a tener algo que vaya a perjudicar a la salud. Pero en la vida real a veces eso no funciona, y un ejemplo de esto es el consumo de drogas, que cada vez está mucho más complicado. Usted no va a la farmacia a comprar droga porque tiene que comprarla y meterse en un mundo de violencia, de delincuencia y grave, ¿no? Y gravísimo. Pero la gente igual consume drogas. Igual las drogas están metidas en las escuelas y en los colegios, porque no hay una política educativa paralela, porque hay muchas cosas, pero sobre todas las cosas, Natalie, hay muchísima violencia. El tema de la violencia es imparable desde el lenguaje que usamos para referirnos a las demás personas, en el tema de lo poco efectivo que puede ser la policía, hasta pasa por los abusos sexuales de los padres y los profesores a los niños. Nos enfrentamos ahí sí a un abanico de situaciones que la política de subirle el precio al cigarrillo se queda uno parado con eso en la mano frente a un monstruo que no va a poder evitar que nuestros jóvenes caigan en hábitos en contra de la salud. María José, usted tocó un tema que para mí es realmente importante como ministra y también como madre. Ya le he contado que soy madre de 2 chicos adolescentes. Yo creo que todos debemos construir una cultura de paz, todos, absolutamente. Todos intentamos. Y nosotros también coincidimos que bueno, era que haya venido antes. Visitamos durante tanto tiempo. Mi vida es complicada, usted lo sabe, y no me han faltado ganas de venir. Qué bueno que finalmente lo pudimos hacer. Pero yo creo que esa cultura de paz se construye, y obviamente las políticas públicas tienen que influenciar en aquello, pero fundamentalmente también es una tarea del hogar, y yo creo que ahí tenemos que como sociedad replantearnos nuestros principios, replantearnos nuestros valores. Yo creo que el buen vivir, la filosofía del buen vivir es una excelente filosofía que todos tenemos que de alguna manera llegar a la práctica. Obviamente la educación empieza por casa, obviamente que la escuela tiene un factor determinante e importante, y obviamente el medio ambiente en que nos desarrollamos. Yo creo que ese es uno de los temas, porque el tema de los cigarrillos es un tema puntual al que está orientado obviamente el encarecer el producto relativamente, pero yo creo que el tema de las drogas es un tema que realmente tenemos que todos sentarnos a discutir, porque es un problema que yo empiezo a sentir, sobre todo en los adolescentes, y los indicadores están a la vista, que es un problema que tenemos que tratarlo multidimensionalmente. Y yo creo que también ahí ustedes, los medios de comunicación, tienen un rol muy importante, y creo que todos debemos trabajar de manera conjunta por crear esa cultura de paz, esa cultura de respeto. Dos temitas más porque ya nos avisan que el tiempo se terminó. Así como el tema de subir el precio de los cigarrillos, de repente no resulta lo suficientemente eficiente para evitar que los niños no vayan a hábitos malos para la salud. El tema del transporte, mientras menos gasolina usemos, entonces la otra opción es tener medios de transporte públicos decentes, también que nos den seguridad, ágiles, y no los tenemos. Y la tercera pregunta, que ahí veo como usted me hace el favor de contestar, la mezclada, es que ya ayer subieron los precios, justamente por estos impuestos que todavía no terminan de aplicarse. Así que por favor, en la segunda pregunta, que usted tiene toda la razón, nosotros tenemos que dar, y los municipios que están a cargo ahora de la competencia del transporte, soluciones de transporte masivas. Ahí, por ejemplo, el Ministerio ha propuesto que revisemos la posibilidad en la costa, como ya lo tienen ciudades como, por ejemplo, Buenos Aires, es que podamos tener buses que funcionen con gas natural comprimido. Esto disminuiría también el consumo de gasolina, el consumo de diésel, que tiene pues mayor contaminación
contaminación ambiental. Se está realizando ahora el estudio, María Josefa, lo está realizando el Viceministerio de Recursos Naturales Renovables a cargo de los temas de gas. La idea sería de establecer la posibilidad de traer gas del Perú a través, por ejemplo, de Puerto Bolívar, donde podríamos establecer las instalaciones, luego tener regasificadoras. Esto funcionaría en la costa por las condiciones de oxigenación más óptimas allá, y porque ya se ha aprobado. Yo estoy viajando en septiembre a Corea, inclusive existe el interés de establecer una fábrica por parte de Hyundai de buses que trabajen con esta tecnología. Estamos pensando en soluciones de transporte. Si bien la competencia es municipal, el gobierno central tiene digamos, la obligación de ayudar, de trabajar en conjunto con los alcaldes en buscar esas soluciones de transporte masivo, como de hecho también se lo ha planteado en Quito con el tema del metro. El tema del transporte y la contaminación es un problema integral que tiene que verse en todas sus dimensiones, y obviamente las opciones de transporte urbano es una importantísima dentro de esas conjunciones de políticas. Usted mencionaba el tema de la especulación, usted mencionaba el tema de la especulación sobre todo en colas. ¿Aló? Algo pasó técnicamente hablando. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Natalie, sí? ¿Hay algún tema ahí que tenemos que solucionar de sonido? Pero yo lo escucho, ¿usted me escucha? Perfectamente. Okay, entonces le explicaba que efectivamente hemos tenido la denuncia que los precios de las gaseosas ya han subido los 2 centavos sin que la medida haya ni siquiera sido enviada a la asamblea. Yo le recuerdo, hoy día hemos solicitado un informe exhaustivo y de muestra externa para comprobar si esto efectivamente, quién lo está haciendo, en qué parte de la cadena también. Yo le recuerdo a los señores empresarios, primero su responsabilidad social con el país, con los ecuatorianos, y en segundo lugar que está la ley del consumidor, la cual se podemos aplicar si determinamos que efectivamente se ha desatado un fenómeno especulativo. Para eso existen las leyes, y nosotros con los informes técnicos que demuestren que estas situaciones se han dado, usted conoce que siempre hemos estado prestos para que las medidas se tomen defendiendo a la ciudadanía. Usuario. Muchísimas gracias a Natalie Feli. Es gusto tenerla aquí, Natalie, con nosotros. Nos hubiese querido, teníamos algunas cosas que hablar con usted, pero el tiempo en televisión. Regreso. Pero claro, verá, se compromete públicamente. Me compromete a regresarme. Muchísimas gracias, Natalie. Nos vamos a ir a un corte comercial, pero más adelante nos va a acompañar Diego García, Procurador General del Estado, con quien vamos a conversar sobre los casos más importantes que se están manejando precisamente a través de la Procuraduría, y sobre uno especial, el caso de Oxy, que de perder, el Ecuador tendría que pagar miles de millones de dólares. Ya volvemos.